Me llamo Damián, soy de una pequeña colonia en las afueras de Guanajuato, y si algo aprendí desde niño es que hay cosas que no tienen explicación y otras que es mejor no preguntar. Pensé que lo había visto todo: entierros en el patio, susurros por la madrugada, personas que cambiaban de rostro cuando pensaban que nadie las miraba. Pero lo que vivió mi primo Emiliano hasta el día de hoy me pone la piel de gallina. Todo comenzó con pequeñas cosas, como suele pasar. A los 6 años, Emiliano hablaba con alguien que llamaba el hombre del rincón. Decía que vivía dentro del espejo del baño. Mis tíos pensaban que era su amigo imaginario, algo típico, pero con el tiempo las conversaciones se hicieron más largas, más oscuras y cada vez más reales. A los 12 empezó a sufrir desmayos raros. Los médicos decían que era epilepsia, pero los exámenes nunca mostraban nada. En una ocasión, se despertó en medio de la noche, parado en el techo de la casa, sin escaleras ni apoyo. Cuando su madre lo encontró, él solo repetía una frase: «Ya viene, él quiere quedarse conmigo». Lo más inquietante fue que Emiliano no recordaba nada de lo que hacía durante esos episodios. Durante años hubo videos, testigos, incluso grabaciones de su voz hablando en un dialecto que nadie lograba identificar. Una de esas grabaciones terminó en un foro ocultista en internet, y desde ahí todo empeoró. Se volvió más callado. Sus ojos, que antes eran color miel, se tornaron oscuros como el carbón en ciertas noches. No dormía. Pasaba horas mirando fijamente a una esquina de su cuarto. Los animales de la casa comenzaron a enfermar y morir sin causa aparente. Su madre, desesperada, buscó ayuda en iglesias locales, curanderos, médicos, pero nadie lograba entender lo que pasaba. Y cuando parecía que ya no había nada más por hacer, una última esperanza tocó su puerta. Pero eso te lo cuento después. Antes de seguir, te advierto algo. Esta historia no es para cualquiera. Y si amas relatos que te erizan la piel y te hacen mirar 2 veces bajo la cama, suscríbete y activa la campanita. Te prometo que lo que estás por descubrir no se olvida fácilmente. Y ahora, respira profundo, porque lo que sucedió después transformó la vida de toda una familia y desenterró un mal que había estado esperando por generaciones. Nadie en la familia quería aceptarlo, pero las señales siempre estuvieron ahí. Emiliano no fue un niño cualquiera. Desde pequeño tenía una sensibilidad distinta. Podía sentir cambios de temperatura en cuartos cerrados, oír sonidos que nadie más oía, incluso recordaba conversaciones que jamás habían ocurrido. Su madre, Lucía, recordaba una vez que Emiliano, con apenas 3 años, le dijo con total seriedad: «Abuelita dice que ya no se siente sola». El problema era que la abuela había muerto una semana antes y nadie le había hablado de eso. Fue solo uno de los muchos momentos que decidieron ignorar. A medida que crecía, el ambiente dentro de la casa se volvía cada vez más pesado. Los espejos amanecían rotos sin explicación. Las luces titilaban sin razón. Y cada vez que Emiliano enfermaba o se ponía nervioso, ocurría algo. Puertas que se abrían solas, sillas que se movían, voces que salían del drenaje. Un día, durante una comida familiar, Emiliano entró en trance. Se quedó paralizado, con la mirada fija en el ventilador del techo. Y luego, sin cambiar el tono de voz, dijo: «No deberías haberlo enterrado ahí». Nadie entendió a qué se refería, hasta que días después, al excavar para plantar un árbol en el patio, encontraron restos humanos. La policía dijo que era un hallazgo viejo, quizás de la época colonial. Pero después de ese día, el ambiente cambió para siempre. Los perros del vecindario ladraban constantemente hacia su casa. El sacerdote local, el padre Julián, fue llamado para bendecir el lugar. Apenas terminó la oración, sufrió un desmayo. Nunca volvió. Fue en esa época cuando Emiliano comenzó a mostrar marcas en su piel. No eran golpes ni rasguños típicos, eran figuras
Círculos, símbolos, líneas entrecruzadas que aparecían al amanecer y desaparecían por la tarde. Ningún doctor pudo explicar qué eran ni cómo se formaban. Los sueños también se intensificaron. Emiliano gritaba en medio de la noche, hablaba en idiomas que su familia no reconocía. Una madrugada, Lucía lo encontró llorando en la cocina, con los ojos en blanco y las manos llenas de tierra. Cuando intentó tocarlo, él la empujó con una fuerza que no era suya. Fue ahí cuando empezaron a sentir miedo real, no solo por Emiliano, sino por ellos mismos. La casa, que antes estaba llena de música y risas, se volvió un lugar silencioso, oscuro, frío. Las visitas ya no duraban mucho. Los amigos del colegio dejaron de buscarlo, y cada día que pasaba parecía que algo más se apoderaba de él. Pero lo más aterrador estaba por llegar, y vendría de muy, muy lejos. Las cosas se salieron de control cuando Emiliano destruyó su habitación por completo durante una noche. Los vecinos escucharon los gritos, pero nadie se atrevió a tocar la puerta. Cuando sus padres entraron, lo encontraron girando la cabeza con movimientos imposibles, murmurando el nombre Ictán una y otra vez. El cuarto estaba cubierto de símbolos hechos con sangre, como si alguien los hubiera dibujado con precisión quirúrgica. Lucía y Armando lo llevaron al Hospital General de León. Le hicieron tomografías, exámenes neurológicos, análisis psiquiátricos. Todos los resultados salieron limpios. No hay daño cerebral ni indicios de psicosis. Su hijo está sano, decían. Pero ¿cómo explicaban que Emiliano no dormía hacía 4 días? Que su temperatura corporal bajaba a niveles peligrosos sin explicación. En una de las noches de hospital, una enfermera entró al cuarto y lo encontró parado al lado de la ventana, mirando fijamente al estacionamiento. Cuando le preguntó qué hacía, él respondió con una voz grave que no era suya: «Estoy esperando que la tierra se abra». La mujer renunció esa misma semana. La ciencia ya no tenía respuestas, y mientras tanto, Emiliano empeoraba. Sus ojos se oscurecían con más frecuencia y su piel empezó a presentar una tonalidad ceniza. En casa, los objetos seguían moviéndose solos. Una silla fue lanzada contra la pared sin que nadie estuviera en la habitación. Lucía, en un último intento desesperado, escribió una carta. No sabía a quién acudir, así que redactó un testimonio de su hijo, con videos, fotos, fechas y detalles. Dirigió la carta a la sede del Vaticano en Roma, como quien lanza una botella al mar esperando que alguien la encuentre. No esperaba respuesta, pero el contenido era tan perturbador que no pasó desapercibido. Al cabo de 2 semanas, recibió una llamada desde un número internacional. Una voz pausada, con acento extranjero, le dijo: «Hemos leído su caso. Un representante será enviado para evaluar la situación. Su fe será puesta a prueba, señora Lucía». Ella colgó sin saber si había sido real o una burla cruel. Pero esa misma noche, al revisar su correo electrónico, encontró un mensaje. Era una confirmación de viaje. Un visitante llegaría a Guanajuato en menos de 10 días, en total confidencialidad. Lo más extraño era el nombre del remitente: Fraternidad de la Orden de los Ritos Sacros. A partir de ese momento, la atmósfera en la casa cambió. Emiliano dormía por primera vez en semanas, pero su respiración era tan profunda que parecía provenir de otro cuerpo. Armando empezó a tener pesadillas con fuego, túneles y una voz que repetía: «Te está esperando». Lucía sentía que no era solo su hijo el que estaba en peligro. Toda la familia estaba siendo arrastrada hacia algo ancestral. Y cuando pensaban que lo más extraño ya había pasado, el verdadero infierno apenas estaba tocando a su puerta. El día que llegó, nadie lo notó. Ni prensa, ni seguridad, ni curiosos. Bajó del avión en el Aeropuerto Internacional del Bajío con un maletín de cuero oscuro y 2 acompañantes que apenas abrían la boca. No vestía como un alto clérigo ni llevaba símbolos visibles. Parecía un hombre común, pero el aire a su alrededor era distinto.
Lo llamaban Papa Francisco, aunque todos los que lo conocían de verdad sabían que ese no era su nombre real. Lucía lo reconoció al instante. Lo había visto en documentales, fotos, misas televisadas. ¿Qué hacía alguien como él en su modesta casa al borde de la colonia Hidalgo? No entendía, pero algo en su interior le dijo que por fin, después de tanto horror, alguien venía con respuestas. Papa Francisco entró en la casa con el rostro sereno, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Apenas puso un pie dentro, el reloj de la pared se detuvo. Las luces parpadearon. Un crucifijo cayó solo. Emiliano, que dormía desde la madrugada anterior, se levantó de la cama sin abrir los ojos. Caminó descalzo por el pasillo, con los pies arrastrando, y se detuvo frente al sacerdote. Entonces habló: «Llegaste tarde, ya soy suyo». La voz no era la suya, era hueca, resonante, como si hablara desde el fondo de una caverna. Los acompañantes de Lorenzo intercambiaron miradas rápidas. El sacerdote no reaccionó con miedo. Solo se acercó, extendió su mano derecha y colocó un objeto sobre el pecho del joven. Era una reliquia antigua, una pequeña cruz metálica con inscripciones que nadie entendió. Al instante, Emiliano cayó al suelo como un muñeco sin vida. Estaba inconsciente, pero respiraba. El sacerdote pidió que lo dejaran solo con el muchacho. Durante 2 horas se encerró con él en la habitación. No se oyeron gritos ni golpes, solo rezos en voz baja, y algo parecido a un lamento lejano que nadie supo explicar. Al salir, tenía la camisa empapada en sudor y las manos temblorosas. Dijo pocas palabras. Esto no es un caso de posesión común. El mal aquí no está solo en el muchacho, está en las raíces, en la sangre, en la tierra. Durante esa noche nadie durmió. Las ventanas se empañaban sin motivo, la televisión se encendía sola, y Lucía vio por primera vez la silueta de un hombre de rostro alargado caminando por el patio y desapareciendo sin dejar huella. La sensación era clara. Una guerra espiritual estaba por comenzar, y su casa era el campo de batalla. Y justo ahora, antes de que entremos en la parte más intensa de esta historia, te invito. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros, para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. Porque lo que Papa Francisco enfrentó a continuación no fue algo de este mundo. El sol no había salido todavía cuando Papa Francisco pidió preparar el cuarto de Emiliano. Cerró todas las ventanas, cubrió los espejos con mantas negras y colocó velas bendecidas en cada esquina. En el centro trazó un círculo con sal, aceite consagrado y fragmentos de obsidiana. Algo inusual, algo antiguo. Lucía lo observaba en silencio, con el corazón encogido. El sacerdote sacó de su maletín un libro deteriorado con símbolos extraños. Era un manual antiguo de ritos sacros prohibidos, escrito en latín mezclado con náhuatl. Lo abrió con cuidado y comenzó a murmurar en voz baja, como quien llama a alguien lejano. Emiliano seguía inconsciente en la cama, pero cuando la primera oración fue pronunciada, abrió los ojos de golpe. No eran sus ojos, estaban completamente negros, sin iris ni pupila. La habitación bajó de temperatura tan bruscamente que el aliento de todos se volvió visible. «¿Creíste que podrías sacarme con oraciones?», dijo la voz desde el cuerpo del joven. Papa Francisco no respondió. Sostuvo su crucifijo, lo presionó contra el pecho del muchacho y continuó el rezo. Emiliano comenzó a convulsionar. Su cuerpo se arqueaba, golpeaba la cama con una fuerza inhumana. Las velas se apagaron al mismo tiempo, pero el círculo de sal permanecía intacto. De pronto, la cama entera se levantó unos centímetros del suelo. Los acompañantes del sacerdote retrocedieron, asustados. La entidad comenzó a hablar en varios idiomas al mismo tiempo, mencionando nombres de personas que Lorenzo jamás había compartido con nadie. Entre ellos, uno le heló la sangre: Elías. Ese nombre pertenecía a su hermano menor, desaparecido misteriosamente cuando eran niños.
Nadie jamás supo qué le había pasado, pero la entidad lo mencionaba con una sonrisa maliciosa, como si supiera exactamente dónde apretar. Papa Francisco perdió la concentración. Sus manos temblaron. Emiliano se incorporó de forma repentina, con movimientos rígidos, y gritó con una fuerza que hizo vibrar los vidrios: «Él no está muerto, solo está conmigo». Fue entonces cuando el rosario que el sacerdote llevaba desde sus años de seminario se partió en dos. Las cuentas rodaron por el piso, saliendo del círculo. Una de las velas se encendió por sí sola, con una llama azulada. Emiliano rió, no con su voz, sino con una mezcla de voces infantiles, masculinas, femeninas, animalescas. Papa Francisco recuperó el control y gritó una frase en latín con toda la fuerza de sus entrañas. Por un segundo todo se detuvo. Emiliano cayó al suelo, inmóvil, pero cuando lo revisaron, no estaba muerto. Su respiración era lenta, irregular. Algo se había retirado, pero no se había ido. La sombra ahora estaba oculta, y eso lo hacía aún más peligrosa, porque lo que enfrentaban ya no era una simple posesión, era algo que venía de siglos atrás y que no iba a rendirse fácilmente. Esa misma noche, cuando la tensión aún flotaba en el aire y Emiliano dormía como si nada hubiera ocurrido, Papa Francisco se sentó en la sala con una carpeta en las manos. Durante años había investigado casos similares alrededor del mundo, pero algo en este lo hacía diferente. Había demasiados elementos extraños. La reacción del muchacho al símbolo de obsidiana, el idioma ancestral en susurros, los símbolos que aparecían en su piel. Entonces Lucía, con las manos temblorosas, le entregó una caja de madera polvorienta que pertenecía a su bisabuelo. Nadie la había abierto en décadas. Dentro había cartas viejas, mapas dibujados a mano y una pequeña figura tallada en piedra negra con forma humanoide. En uno de los papeles había una inscripción que decía: «El linaje de los Tsekub no puede ser roto. El guardián debe renacer». Papa Francisco revisó cada documento y conectó los puntos. El bisabuelo de Emiliano, llamado Itzcoatl Tsekub, había formado parte de una secta secreta que operaba durante el Porfiriato. Se dedicaban a la preservación de rituales prehispánicos prohibidos, realizando ofrendas humanas para invocar espíritus antiguos a cambio de poder y protección. Uno de esos rituales, al parecer, no se cerró adecuadamente. El espíritu invocado no fue liberado, fue encerrado, y el recipiente elegido fue la sangre del ejecutor. Desde entonces, cada generación nacía con una marca invisible, hasta que uno de ellos fuera lo suficientemente frágil para romper el sello. Ese era Emiliano. El terreno donde se construyó la casa había sido antes un lugar ceremonial mexica. Nadie lo sabía porque los documentos fueron enterrados junto con las víctimas de aquel culto, pero algunos vecinos antiguos lo recordaban. Doña Ofelia, una mujer mayor que vivía al final de la calle, confirmó entre lágrimas: «Ahí donde vive el muchacho, antes hacían cosas. Se escuchaban tambores por las noches y al amanecer había sangre en la tierra». La atmósfera se volvió aún más densa después de esa revelación. Las paredes comenzaron a mostrar grietas que no estaban ahí el día anterior. Las plantas morían a pesar del riego constante. Y lo más perturbador, las marcas en el cuerpo de Emiliano comenzaron a moverse, literalmente. Se desplazaban durante la noche como si algo las reorganizara para formar un símbolo mayor. Papa Francisco ya no dudaba. Lo que estaban enfrentando era una entidad ancestral, un ser conocido como Ixcan, el espíritu devorador de raíces, invocado en tiempos antiguos para castigar pueblos enteros por traiciones espirituales. Ahora entendía por qué nada había funcionado antes, porque no era solo un demonio, era una maldición viva, una que esperaba ser liberada completamente. Y si eso llegaba a ocurrir, no solo Emiliano estaría perdido, toda la ciudad sería arrastrada al abismo.
Era medianoche cuando Emiliano despertó gritando con una fuerza que hizo temblar las ventanas. Su voz no era humana, era un rugido visceral, gutural, como si saliera de un animal moribundo mezclado con 1000 ecos distorsionados. Lucía corrió al cuarto, pero Papa Francisco la detuvo. «Si entras ahora, no sales». El sacerdote ya había preparado una segunda sesión de enfrentamiento espiritual, pero esta vez no iba a usar métodos convencionales. Colocó figuras geométricas de obsidiana en forma de cruz mexica alrededor de la cama. Cada una estaba marcada con sangre consagrada. Mientras recitaba los rezos, las luces comenzaron a parpadear. La habitación se llenó de un olor insoportable, parecido a carne podrida bajo el sol. Emiliano se levantó, pero su cuerpo se movía como si estuviera articulado por cuerdas invisibles. Sus brazos colgaban, su cuello giraba más allá de lo que era anatómicamente posible. Su rostro comenzó a deformarse, la piel se estiraba, sus ojos se hundían, la mandíbula se dislocaba mientras una sonrisa desquiciada se dibujaba de oreja a oreja. «Ya no tienes poder aquí, Lorenzo», dijo la voz, que ahora sonaba como un coro de niños llorando. Y entonces lo vieron. Por primera vez la entidad se manifestó en la habitación. No en sueños, no en susurros, sino en carne espectral. Una figura alargada emergió desde la pared, con brazos que llegaban hasta el suelo, dedos como cuchillos y una cabeza alargada con cuencas vacías por ojos. Su piel era oscura, como barro seco cuarteado. Caminaba lentamente detrás de Emiliano, como si lo guiara. Papa Francisco intentó avanzar con el crucifijo en alto, pero su cuerpo se detuvo sin que nadie lo tocara. Era como si una fuerza invisible lo presionara hacia el suelo. Apenas podía respirar. «No es tu batalla, anciano. Él me pertenece», escupió la criatura sin mover los labios. Los acompañantes del sacerdote, que observaban desde la puerta, intentaron ayudarlo. Uno de ellos empezó a sangrar por los oídos. El otro cayó al suelo, con los ojos en blanco, murmurando palabras sin sentido. Lucía, desde la sala, rezaba como nunca antes en su vida. Y entonces la entidad pronunció el nombre de nuevo. «Elías». Papa Francisco gritó. Sintió que su pecho se quebraba por dentro. Un recuerdo enterrado volvió a su mente. Su hermano pequeño desapareciendo en la selva de Tabasco hace más de 50 años. Nunca encontraron su cuerpo. ¿Era posible que...? No podía ser. Pero la entidad lo sabía todo. Jugaba con su dolor. Alimentaba su culpa. Las velas estallaron. Las ventanas se quebraron. Emiliano comenzó a levitar, girando lentamente como si fuera un títere. Y justo cuando el sacerdote pensó que todo estaba perdido, una idea surgió en su mente. Un último recurso, un ritual tan antiguo y peligroso que había sido prohibido por la misma iglesia, porque si quería vencer a Ixcán, tendría que arriesgarlo todo. Después de aquella noche, Papa Francisco se encerró por horas en la habitación de huéspedes. No comió, no habló. Solo escribió símbolos en hojas viejas, combinando oraciones olvidadas con lenguas que ya no se hablaban. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos. Había tomado una decisión. Cuando salió, se acercó a Lucía y, con voz grave, le dijo: «Voy a intentarlo, pero no hay garantía de que yo regrese». El ritual que estaba por realizar no estaba registrado en los libros litúrgicos comunes. Era parte de una serie de prácticas ancestrales que solo unos pocos sacerdotes conocían. Requería elementos sagrados, pero también personales: una confesión antes del amanecer, un ayuno total de 72 horas y un objeto íntimo del poseído que representara su inocencia. Lorenzo usó una figura de madera que Emiliano había tallado cuando era niño, un jaguar sin cola. La colocó en el centro de un círculo hecho de sal, tierra de cementerio y sangre de cordero. Las paredes del cuarto fueron cubiertas con telas negras y en cada esquina encendió incienso de copal. Emiliano fue colocado en el centro, atado a una silla de madera sagrada.
No se resistió. Sus ojos seguían cerrados, pero murmuraba en voz baja, como si estuviera hablando con alguien al otro lado. Afuera, los perros del barrio comenzaron a aullar. El cielo se cubrió de nubes, aunque no había previsión de tormenta. Papa Francisco comenzó el rito. Sus palabras resonaban en el cuarto como golpes secos. A cada frase, el ambiente se volvía más denso. Las velas ardían más fuerte y una de ellas se tornó negra. Emiliano se sacudió violentamente. Las cuerdas crujieron. Un silbido agudo llenó el aire y entonces una voz surgió del cuerpo del joven. «No puedes encerrarme de nuevo. Tú no sabes lo que liberaste». Lorenzo no respondió. Continuó el rezo, ahora sudando a chorros. El suelo empezó a agrietarse levemente bajo sus pies. Una sombra espesa emergió del pecho de Emiliano, como un vapor oscuro con forma de rostro. Era Ixcán, intentando escapar, buscando otro cuerpo, otra grieta. El sacerdote sabía que esa era la prueba final. Si dejaba de orar, aunque fuera por un segundo, la entidad lo consumiría. Y por un instante, lo dudó. Recordó a su hermano. Recordó la noche en que lo perdió. Recordó el sonido de la selva tragándolo todo. Y entonces gritó con todas sus fuerzas el último verso del ritual. Por el fuego de lo eterno, por la sangre de los justos, que tu nombre sea sellado, Ixcán. Que tu hambre muera en la oscuridad. Hubo un estruendo, las ventanas explotaron, las paredes temblaron. Emiliano gritó como si su alma estuviera siendo arrancada. Lorenzo cayó al suelo, inconsciente. Todo quedó en silencio, pero el mal aún no había sido vencido, solo había cambiado de forma. El silencio que siguió fue absoluto. Parecía que hasta el viento afuera había dejado de soplar. Emiliano estaba desmayado, con la cabeza caída hacia un lado. Papa Francisco yacía en el suelo, inmóvil, con las manos quemadas por el contacto prolongado con la reliquia de obsidiana. Lucía, aterrada, se acercó con pasos lentos. Tocó a su hijo. Estaba tibio, pero su pulso era débil. Intentó hablarle, pero sus labios no se movían. Entonces, una corriente de aire helado cruzó el cuarto, y con ella, una figura apareció. No era Ixcán, era un niño de unos 8 años, con cabello oscuro y piel pálida, vestido con una camisa antigua, como sacado de otra época. No caminaba, flotaba. Sus ojos estaban vacíos, pero su expresión no era maligna. Se acercó lentamente a Emiliano, se inclinó hacia su oído y le susurró algo. Lo que dijo nadie lo escuchó, pero Emiliano, aún inconsciente, empezó a llorar. Una lágrima rodó por su mejilla y su cuerpo, como si obedeciera a ese susurro, comenzó a temblar. Las marcas en su piel se encendieron con una luz dorada. El símbolo formado por los trazos oscuros se resquebrajó como vidrio viejo. La sombra de Ixcán, que aún flotaba sobre su pecho, retrocedió con violencia. Gritó, chilló, pero no tenía forma de detener lo que estaba ocurriendo. La luz se expandió por todo el cuarto. Las paredes brillaron, las grietas desaparecieron, las velas se apagaron al mismo tiempo y una paz profunda descendió sobre todos los presentes. Por un instante el miedo se esfumó, como si nunca hubiera existido, pero en medio de esa luz, Papa Francisco abrió los ojos. Y lo que vio no era el cuarto, era un espacio entre mundos, donde sombras y luces se entrelazaban. Frente a él estaba el niño, mirándolo en silencio. «Gracias», dijo el niño con una voz que parecía venir de dentro de su propio corazón. Lorenzo intentó hablar, pero no podía. Solo sintió una presión en el pecho, y luego, oscuridad. Cuando despertó, estaba en una camilla del hospital. Un médico lo miraba con asombro. «¿Sabe usted que su corazón estuvo detenido por casi 3 minutos?» No respondió, solo miró sus manos y notó que las quemaduras habían desaparecido. Días después, Emiliano fue dado de alta. Parecía tranquilo, ya no hablaba solo, dormía sin interrupciones, pero algo en él había cambiado. Era más serio,
Observaba a la gente con una expresión distinta, como si pudiera ver lo que los demás ocultaban. Y esa noche, mientras se preparaba para dormir, miró al espejo del baño y por un instante juró ver al niño de la camisa antigua sonriéndole desde el otro lado. Fue entonces cuando comprendió que el mal había sido contenido, pero no destruido, y en algún rincón aún respiraba, esperando. La vida volvió, al menos en apariencia, a su curso normal. Emiliano regresó a casa una semana después del hospital, más delgado, con ojeras profundas, pero con una calma que jamás había mostrado antes. Ya no gritaba por las noches, ya no hablaba en lenguas extrañas, ya no veía figuras en las esquinas. Lucía y Armando intentaron reconstruir la rutina. Compraron muebles nuevos, pintaron las paredes y colocaron crucifijos en cada cuarto. Parecía que lo peor había quedado atrás, pero dentro de ellos algo seguía en alerta, como si esperaran que la oscuridad regresara en cualquier momento. Papa Francisco fue trasladado de regreso a Roma, no por voluntad propia, sino por órdenes superiores. La Iglesia quería estudiarlo, analizar sus sueños, su comportamiento. Desde su retorno había comenzado a escribir compulsivamente en lenguas muertas. Dibujaba símbolos con tiza sobre el suelo de su habitación. Hablaba dormido, a veces en náhuatl, a veces en una mezcla imposible de identificar. Fue aislado. Nadie tenía permitido acercarse sin autorización. Su rostro se veía envejecido, sus ojos vacíos. Uno de los monjes encargados de vigilarlo juró haberlo visto conversar con alguien invisible en plena madrugada. Otro encontró una figura tallada de obsidiana bajo su cama, la misma que había usado en el ritual. La Iglesia guardó silencio. El informe oficial indicaba que el caso Emiliano había sido resuelto con éxito y sin consecuencias espirituales duraderas. Pero quienes habían estado presentes sabían que eso no era verdad. Un mes después, la casa de los padres de Emiliano se incendió. No hubo causas aparentes, no hubo cortocircuito, no había velas encendidas. Las llamas comenzaron en el cuarto de Emiliano, aunque él ya no dormía ahí. Afortunadamente, la familia había salido minutos antes para la misa del domingo. Los vecinos contaron algo más inquietante. La noche anterior al incendio, vieron una figura blanca caminando por el techo de la casa. No era un hombre, no era un animal, era algo más, algo delgado, largo, que desapareció al saltar hacia el patio trasero. La policía no encontró nada. Lucía, profundamente afectada, decidió mudarse con su familia a otro estado. Querían empezar de nuevo, lejos de todo lo que habían vivido. Pero Emiliano sabía, en lo más profundo, que no importaba cuán lejos fueran. Esa noche, mientras desempacaban en su nueva casa en Jalisco, encontró un dibujo pegado dentro de una de las cajas. Era un garabato hecho por él cuando era niño. Un jaguar sin cola. En la esquina inferior había algo que él no recordaba haber escrito jamás. Él no se ha ido. Desde entonces, cada vez que pasaba por un espejo, evitaba mirar demasiado, porque sentía que alguien o algo lo miraba de vuelta.